Me llamo Amalia Torres. A mis 70 años creía que ya había sentido todas las formas en que un corazón puede romperse. Me equivocaba. Esa tarde el aire caliente de Mérida se colaba por la mosquitera de la cocina, trayendo consigo el aroma a sal y jazmín. Estaba junto al fregadero pelando papas para la cena, cuando la voz de mi hija llegó desde la sala. Su tono era ligero, despreocupado, como si hablara del clima. «Adelante, usa la tarjeta de mamá. Ella tiene dinero». Las palabras me golpearon más fuerte que una bofetada. Mi mano se detuvo a medio camino. El cuchillo de pelar se me resbaló de los dedos y chocó contra el fregadero con un sonido metálico que resonó en la casa silenciosa. Por un largo momento solo escuché el tic-tac lento del reloj de la cocina y mi propia respiración que se volvía inestable. La risa de Valeria llegó después, brillante, sociable, del tipo que usaba cuando quería parecer generosa. Luego otra voz se unió a la suya. Cristina Salazar. Su suegra, siempre impecable, perfumada con esa seguridad de quien cree merecerlo todo. «¿Estás segura, querida?», preguntó Cristina fingiendo modestia. Y Valeria respondió sin dudar. «No le importará. Vive aquí gratis. Es lo menos que puede hacer». Las palabras atravesaron la pared como una navaja. «Gratis. Lo menos que puede hacer». Me apoyé en la encimera intentando calmar el temblor en mis manos. Mi reflejo en la ventana oscura de la cocina parecía más pequeño de lo que recordaba. El cabello gris recogido en un broche harina, en mi delantal hombros, que habían cargado demasiado por demasiado tiempo. 70 años de vida. 45 de trabajo. Costurera, empleada doméstica, cocinera de comedor escolar. Cada peso ahorrado olía hasta almidón y sudor. Cada centavo en mi cuenta estaba cosido con dolores de espalda y noches sin dormir. 7 millones de pesos ganados con esfuerzo, guardados con cuidado, en un banco discreto para protegerme en mis últimos años. Y ahora mi hija los regalaba como si fueran pelusa en su blusa. Sus voces continuaron amortiguadas pero claras. «Tal vez también pueda ayudar a remodelar la cocina», dijo Cristina. «Estos azulejos están pasadísimos de moda». Apoyé la palma contra la encimera. Mi pulso latía con furia. Quise entrar y decirles lo que ese dinero significaba, pero mis piernas no se movieron. En cambio, volví a las papas, tomé el cuchillo y terminé de pelarlas como si nada hubiera pasado. Cuando la última cáscara cayó en el fregadero, me limpié las manos en el delantal y me quedé quieta. La casa zumbaba con el sonido bajo del aire acondicionado y risas lejanas desde la sala. En ese momento entendí algo simple. Y frío, esta casa nunca fue mía. Y tal vez nunca lo había sido. Dejé el cuchillo su mango aún cálido por mi mano y alcancé el teléfono. La casa estaba en silencio después de la cena. Valeria y Esteban habían salido a caminar y Cristina se había retirado a la habitación de invitados dejando tras de sí un rastro de perfume que permanecía en el pasillo. Recogí los platos y limpié la encimera en silencio. Cada movimiento era calculado, mecánico, pero mantenía mis manos firmes. Cuando el último vaso estuvo seco, me senté en la mesa de la cocina con el mismo cuaderno amarillo que usaba para listas de compras y recordatorios. Tracé una línea recta por el centro y comencé a escribir. Pensión mensual, 12.000 pesos. Ingresos por intereses, unos cientos más. Ahorros 7 millones de pesos repartidos en 2 cuentas en el banco costero. Los números parecían sólidos en el papel, una vida condensada en tinta. Los miré recordando cómo cada uno había sido ganado, no heredado, no regalado, no pedido. Pensé en la fábrica textil en Tizimín, donde empecé a coser uniformes a los 19. Las máquinas eran tan ruidosas que ahogaban cualquier conversación, y el polvo de algodón te dejaba los pulmones pesados al mediodía. Trabajé allí, hasta que mis dedos se endurecieron con la edad. Luego pasé a limpiar casas y a turnos vespertinos en el comedor de una secundaria cuando Valeria era adolescente. Cada noche llegaba a casa con los pies adoloridos contando monedas en la mesa de mi pequeña casa. Doblaba los billetes y los guardaba en un sobre marcado algún día.
Ese sobre creció hasta convertirse en una cuenta de ahorros. Me decía que estaba construyendo una red de seguridad para la vejez, sin saber que un día dormiría en una habitación más pequeña que mi casillero, en la fábrica en una casa que no era mía. Di vuelta a la página amarilla e hice otra lista. Comida pagada por mí. Luz dividida pero siempre redondeada y a su favor. Reparaciones las cubrí cuando las cosas estaban apretadas. Escribí hasta que mi letra se volvió pequeños garabatos apretados. Valeria decía a menudo que yo tenía suerte. «No tienes de qué preocuparte, mamá», me decía poniendo mi plato como si alimentara a una mascota. «Tienes tu cuarto, tu comida, tu familia. La mayoría de las personas de tu edad no tienen eso». Pero lo que ella llamaba suerte, empezabas a sentirse como encierro. Cada decisión que tomaba debía pasar por su aprobación. ¿Qué compraba? ¿Qué veía? Incluso en qué silla me sentaba cuando había visitas. Mi mundo se había reducido a esa habitación estrecha y al corto pasillo que llevabas a la cocina. Respiré hondo y miré de nuevo la columna de números. Eran mi vida años de trabajo y sacrificio que nadie parecía recordar. Valeria había convertido mi esfuerzo en una deuda que de alguna manera le debía. Yo la ayudé a comprar esta casa. Vendí mi casa en Tizimín por 2 millones de pesos para ayudar con el enganche. Prometió devolverlo en 2 años. Eso fue hace 18 años. Solía pensar que había olvidado la promesa. Esa noche vi que simplemente había elegido no cumplirla. La luz del techo zumbaba suavemente. Me ajusté las gafas y comencé un nuevo cálculo, uno que no me había atrevido a intentar antes. ¿Cuánto costaría vivir sola de nuevo? Renta, comida, servicios, medicamentos, seguros. Cada estimación se alineó cuidadosamente en mi letra. Por primera vez la idea no parecía imposible. Doblé la hoja por la mitad y presioné mi palma contra ella como sellando un contrato conmigo misma. El papel estaba cálido bajo mi mano frágil, pero real. Más allá de las paredes, las chicharras comenzaban su canto nocturno. Su ritmo era constante, paciente, implacable. Lo escuché hasta que el ruido de mis pensamientos se suavizó. Luego guardé el cuaderno en mi cajón y apagué la luz. Mañana, me dije, no sería un día de esperar bondades. Comenzaría con números y terminaría con acción. Por la mañana mi decisión ya estaba tomada. Los números que escribí en el cuaderno amarillo seguían claros en mi mente cuando llamé al banco costero. La joven al teléfono se presentó como Laura, su voz tranquila, educada, sin notar el temblor en la mía. «Necesito congelar mi tarjeta de crédito de inmediato», le dije. «Alguien podría intentar usarla sin mi permiso». Me pidió mi nombre completo, fecha de nacimiento y la última transacción que recordaba. Respondí con facilidad, casi como si lo hubiera ensayado. Años de manejar presupuestos me habían hecho precisa. Hubo una breve pausa, luego el sonido de teclas. «Muy bien, señora Torres. Su tarjeta está bloqueada. No se pueden hacer compras. Puede solicitar una nueva cuando esté lista». Le agradecí. Anoté la hora 10:15 de la mañana y colgué. La casa seguía silenciosa, el aire con olor a detergente y madera vieja. Me serví una taza de té y me senté en la mesa de la cocina, el único lugar de la casa que aún sentía mío. A mediodía llegó la primera llamada. «Mamá». La voz de Valeria era tensa, quebradiza. «Cristina está en el centro comercial La Isla. Tu tarjeta no funciona. ¿Hiciste algo? Tomé un sorbo lento de té». «Sí». La bloqueé. «¿Qué? ¿Por qué harías?» «Porque es mi tarjeta», dije manteniendo la voz calmada. Ella respiró fuerte al otro lado. «Hiciste quedar a Cristina en ridículo, mamá. Intentó comprar algo y la cajera dijo que la tarjeta fue rechazada frente a todos». Imaginé la escena, la joyería brillante con vidrio y luz. Cristina sosteniendo una caja de terciopelo, su rostro enrojeciendo mientras la sonrisa de la cajera vacilaba. 800.000 pesos esfumados sin pensarlo. «No deberías haber intentado usarla», dije suavemente. «Era para la familia». La voz de Valeria se quebró. «Vives aquí. ¿Recuerdas? También te beneficias.
Lo recuerdo, dije. Y he pagado mi parte durante 18 años. Hubo un silencio en la línea lo suficientemente largo para que escuchara el eco lejano del centro comercial. Música, murmullos, el sonido hueco de una caja cerrándose. La gente está mirando. Siseó Valeria finalmente. Podrías haberlo manejado de otra manera. Ya lo manejé de otra manera, dije. Durante 18 años. Y colgué. El teléfono sonó de nuevo casi de inmediato. Luego otra vez. Cada vez lo dejé vibrar sobre la mesa hasta que se detuvo. Terminé mi té, lavé la taza y la guardé con cuidado en el armario. Afuera el cielo sobre Mérida se había vuelto gris pálido del tipo que precede a la lluvia de verano. Me quedé junto a la ventana escuchando el zumbido suave del trueno a lo lejos. Esta vez mis manos no temblaron. No había culpa en el silencio, solo una calma extraña y constante. Para la noche las llamadas cesaron. El silencio era más pesado que la ira, pero honesto, y lo recibí con gusto. Esa noche la casa ya no sonaba como que es hogar. El aire tenía algo tenso metálico como la calma antes de una tormenta. Estaba sentada en la cocina con un libro que no leía, esperando el crujido de la puerta principal, que me diría que habían vuelto. Cuando finalmente se abrió las voces, llegaron en tonos cortantes. «Ella me humilló frente a todos», dijo Cristina primero con voz quebradiza y teatral. «¿Tienes idea de cómo se sintió eso?» La voz más baja de Valeria la siguió. «Te dije que ha cambiado últimamente. Ha estado actuando raro desde hace semanas». Cerré el libro y esperé. Los pasos se acercaron, el perfume se intensificó, y luego ambas mujeres aparecieron en la puerta. Esteban estaba detrás aún con su camisa de trabajo, su expresión indescifrable. Cristina cruzó los brazos y me miró. «¿Te importaría explicar por qué tu tarjeta fue rechazada?» «Hoy, Amalia». Dejé el libro a un lado. «Porque la bloqueé». Su boca se abrió ligeramente como si hubiera dicho algo escandaloso. Valeria dio un paso adelante, su tono cortante por la incredulidad. «¿Bloqueaste tu propia tarjeta?» Sin decirle a nadie, no tengo que decírselo a nadie, dije. «Es mía». «Era para la casa», respondió rápido. «Para la familia. Vives aquí, mamá. Usas la luz, el agua, la comida. También los pago». Interrumpí. «Ese no es el punto», replicó. «Nosotros te cuidamos. No tienes que preocuparte por renta, cuentas o mantenimiento. Deberías estar agradecida». «Agradecida». La palabra quedó flotando como un olor agrio. Esteban cambió de postura, pero no dijo nada. Sus ojos se desviaron al suelo. Me puse de pie lentamente, cada movimiento deliberado. Mis rodillas dolían, pero me enderecé de todos modos. «Valeria, dije lo que tú y tu suegra intentaron hacer. Fue un robo». Cristina jadeó. «¿Cómo te atreves?» «Usaron mi tarjeta sin permiso», continué con voz firme. «Eso es robo». «Llámenlo ayuda o asuntos familiares, no cambia lo que es». El rostro de Valeria se puso rojo intenso. «Estás siendo dramática». «Estoy siendo precisa». Cristina dio un paso más cerca, sus pulseras tintineando. «No tienes idea de lo egoísta que se ve esto. Vives bajo nuestro tejado, y así nos pagas». «¿Nuestro tejado?», repetí. «El que pagué con el enganche hace 18 años». El silencio que siguió fue frágil, quebradizo. Los labios de Valeria se abrieron, luego se cerraron. Esteban se frotó la nuca con los ojos aún bajos. «Mamá, eso fue hace años», dijo Valeria finalmente. «Dijiste que era un regalo. Dije que era un préstamo. Prometiste devolverlo en 2 años». Ella negó con la cabeza, casi riendo. «¿Ahora llevas la cuenta? Después de todo lo que hemos hecho por ti». La miré realmente, la miré. La hija que crié inteligente, capaz alguna vez, amable, ya no estaba reemplazada por una mujer que hablaba como casera. «Confundiste generosidad con posesión», dije en voz baja. Cristina soltó un bufido. «Esto es ridículo. Me voy antes de que pierda la paciencia». Se volvió hacia Valeria. «Tienes que controlarla. Va a arruinar a esta familia». «Creo que la familia ya está arruinada», dije. Las palabras salieron sin fuerzas, simples y ciertas. Cristina soltó un sonido agudo,
y salió por el pasillo, sus tacones golpeando el suelo como un metrónomo de desaprobación. Valeria la vio irse. Luego se volvió hacia mí, sus ojos brillando de ira y algo cercano al miedo. «No puedes hacer estas cosas», dijo. «Somos tu familia». «Entonces actúen como tal», respondí. Abrió la boca de nuevo, pero no salió sonido. Esteban finalmente habló, su voz baja. «Tal vez todos deberíamos calmarnos esta noche». Valeria se dio la vuelta sin responder. Sus pasos se desvanecieron escaleras arriba. Me quedé sola en la sala, la lámpara proyectando sombras largas y cansadas en el suelo. Durante años había aprendido a encogerme en rincones silenciosos. Esa noche, por primera vez, me mantuve erguida y seguí de pie mucho después de que la casa se aquietó. Esa noche no pude dormir. El aire acondicionado zumbaba así a través de las paredes, constante y frío, mientras miraba el techo de la pequeña habitación que se había convertido en mi mundo. La lámpara del tocador proyectaba un círculo amarillo sobre el papel tapiz desvaído donde las costuras empezaban a despegarse en los bordes. Desde el pasillo, risas apagadas subían desde el cuarto de Valeria y Esteban, un consuelo del que ya no formaba parte. Me giré de lado dándole la espalda a la puerta. La cama estrecha crujió bajo mi peso. Cuando me mudé a esta casa me dije que sería temporal, 2 años, tal vez 3 como mucho. Creí la mentira con tanta facilidad que ni siquiera desempaqué todo. Las cajas de cartón se quedaron en la esquina durante meses, selladas con cinta gruesa, etiquetadas con mi letra cuidadosa. Cocina, libros, ropa de invierno. Después de 18 años, algunas seguían sin abrirse. Todo comenzó en Tizimín el verano después de la boda de Valeria. Me llamó una mañana su voz dulce y urgente. Mamá, Esteban y yo encontramos la casa perfecta, nuestro hogar, para siempre. Pero el banco necesita un enganche más grande. Si vendes tu casa podemos vivir todos juntos. Será más fácil para todos. Dudé pasando la mano por la mesa redonda de mi cocina. Esa casa había sido lo primero que tuve como propio. 2 recámaras, un baño, un pequeño patio donde mis rosales florecían cada primavera. Había trabajado media vida para pagarla. Solo por un tiempo, agregó Valeria. Tendrás tu propio cuarto. Nunca estarás sola. Prometió devolver el dinero en 2 años. Quise creerle, así que lo hice. Vendí la casa por 2 millones de pesos y le di cada centavo. La mudanza a Mérida fue rápida. Esteban cargó cajas. Valeria se preocupó por la disposición de los muebles y yo me quedé en una esquina con las manos entrelazadas, intentando ser útil, sin estorbar. Me mostraron la habitación más pequeña, antes un closet grande, convertido con una cama angosta, un tocador y una ventana que dábase a la pared de ladrillo de los vecinos. «Es acogedora», dijo Valeria con entusiasmo. «Solo hasta que todo esté en orden». Sonreí y le agradecí, aunque algo dentro de mí se dobló ligeramente bajo el peso de esas palabras. Los primeros años pasaron sin problema. Cocinaba la cena, limpiaba los baños, pagaba cuentas pequeñas para ayudar, solo la comida, decía cuando Esteban parecía avergonzado. Para el 5.º año se volvió rutina. Empecé a entregar toda mi pensión cada mes, sin que me lo pidieran. Valeria lo llamó a ayudar con los gastos. Cuando llegaban visitas me quedaba en la cocina. A veces Cristina venía y traía sus propios ingredientes. Luego felicitaba a Valeria por la comida maravillosa. Yo sonreía y lavaba platos mientras hablaban en la sala. Había pequeñas humillaciones tan silenciosas que nadie más las notaba. Valeria corrigiendo mi gramática frente a sus amigas. Esteban recordándome que guardara los recibos de la comida que compraba, como si pudiera engañarlos. Una vez, cuando quemé una olla de arroz, Valeria suspiró y dijo: «Mamá, tal vez estás cansada. Deberías descansar más». Pero al día siguiente me dejó cocinar de nuevo. Los años se doblaron uno sobre otro como ropa apilada, cada uno más delgado que el anterior. La deuda que prometió devolver se convirtió en un fantasma que nadie mencionaba. Cuando finalmente pregunté, Valeria dijo: «Mamá, vives aquí. Eso vale más que cualquier 2 millones de pesos».
Dejé de preguntar después de eso. Ahora acostada en la cama estrecha, estudié la puerta que separaba mi cuarto del pasillo. Su pintura blanca se había amarilleado con el tiempo, el picaporte frío bajo mi palma, cada vez que lo tocaba. Durante 18 años esa puerta me había permanecido cerrada la mayoría de las noches, no con llave, solo lo suficiente para recordarme cuál era mi lugar. Solía pensar que me mudé para ayudar a mi hija a construir su vida. En algún momento me di cuenta de que la ayudé a construir un hogar que no me incluía. A la mañana siguiente la luz del sol se colaba por las persianas, rayando la pequeña habitación con oro pálido. Me senté en el borde de la cama, sosteniendo el teléfono como si pesara más que plástico. Mis dedos dudaron sobre el teclado antes de marcar el número escrito al pie de un volante que encontré semanas atrás en la biblioteca pública. Asesoría legal para adultos mayores de Mérida. Consultas gratuitas para planificación de retiro y herencias. Una voz tranquila respondió: «Buenos días, oficina de Daniela Gómez». «¿En qué puedo ayudarle?», carraspeé. «Me llamo Amalia Torres. Me dijeron que ayudan con finanzas personales y problemas familiares». Hubo una pausa, luego calidez. «Sí, señora, así es. ¿Quiere venir a la oficina o comenzamos por teléfono?» Empezamos por teléfono. Por primera vez en años hablé con claridad sobre el dinero, lo que tenía, lo que había dado, lo que temía perder. Daniela escuchó sin interrumpir. Su tono nunca se endureció, ni siquiera cuando admití que mi hija y mi yerno usaban mi pensión para los gastos de la casa. Cuando terminé, dijo suavemente: «Ha sido muy generosa, señora Torres. Pero la generosidad sin límites se convierte en erosión. Vamos a trazar nuevas líneas». Me explicó lo que había que hacer: revocar cualquier autorización compartida, solicitar nuevas tarjetas, abrir una cuenta solo a mi nombre y documentar mi independencia financiera. Ella presentaría una declaración jurada para proteger los pagos de mi pensión. «Puedo encontrarme con usted mañana por la mañana si gusta», agregó. «Me gustaría», dije. Mi voz sonó más pequeña de lo esperado, pero firme. Al día siguiente tomé el camión al centro aferrando una carpeta gastada con mis estados de cuenta e identificación y el cuaderno amarillo de mi cajón de la cocina. La oficina de Daniela estaba en un edificio antiguo de ladrillo cerca de la Plaza Grande. Su puerta estaba abierta a la luz del sol, atrapando los hilos plateados en su cabello oscuro. Se levantó cuando entré y me ofreció la mano. «Es un placer conocerla en persona, señora Torres». Su oficina olía ligeramente a té de jazmín. Nos sentamos frente a frente en una pequeña mesa de madera mientras revisaba cada documento con cuidado. Cuando levantó la vista, su expresión era amable pero firme. «Empecemos por lo básico», dijo. «Cerrar las cuentas conjuntas, solicitar nuevas tarjetas y redirigir los depósitos automáticos. Luego presentaremos una notificación de intención, algo simple que diga que usted controla sus finanzas. Es solo papel, pero importa». Giró un formulario hacia mí y me entregó una pluma. «La paz comienza con el papeleo», dijo con una pequeña sonrisa. La frase aterrizó suavemente como una promesa. Firmé donde señaló cada firma más pulcra que la anterior. Los papeles hacían pequeños clics mientras los apilaba en orden. Cuando terminamos, deslizó una copia hacia mí y cerró mis manos alrededor de ella. «No le debe una disculpa a nadie por querer controlar su propia vida», dijo. Afuera la ciudad zumbaba con el tráfico de media mañana, un murmullo bajo las chicharras. Me quedé en la acera sosteniendo la carpeta contra mi pecho, los bordes cálidos por mi agarre. Por primera vez en años el camino hacia adelante no se sentía invisible. Estaba hecho de tinta a intención y tenía mi nombre en cada línea. 2 días después de reunirme con Daniela, estaba sentada en una mesa de rincón en una pequeña cafetería cerca de la terminal de camiones, removiendo una taza de café que ya se había enfriado. Frente a mí estaba Regina Morales,
mi amiga más antigua de la fábrica textil en Tizimín. Su cabello antes negro azabache, ahora era una corona de ondas plateadas. Llevaba sus años como medallas cada arruga, una historia cada línea de risa, una batalla superada. No le había contado todo aún, solo que necesitaba verla. Me estudió por un largo momento antes de hablar. Bueno, dijo, cuéntame desde el principio. Y lo hice. Le conté sobre la tarjeta Las Voces a través de la pared, la rechazada en el centro comercial, la discusión que siguió. Le conté sobre la habitación pequeña, la pensión entregada cada mes, y cómo las palabras de Valeria habían pasado de gratitud a exigencia. Le conté sobre Daniela y los formularios que firmé la nueva cuenta que finalmente era solo mía. Regina escuchó sin interrumpir, sus ojos cafés firmes. Cuando terminé, extendió la mano sobre la mesa y cubrió la mía con la suya. Amalia dijo, «Has estado peleando esto sola por demasiado tiempo. No tienes que quedarte allí ni una noche más». Su certeza me sorprendió. ¿A dónde iría? A mi casa, dijo simplemente. No es grande, pero el sofá se convierte en cama. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Empaca antes del amanecer, antes de que despierten. Yo misma pasaré por ti. Dudé. No puedo simplemente desaparecer. Se darán cuenta. Notaron tu comida y tu pensión, dijo con suavidad. No tu dolor. No les debes ninguna explicación que no hayan ganado. Su tono no era cruel, solo honesto. Miré mi café, la superficie temblando ligeramente, mientras mi mano temblaba. Ella apretó mis dedos hasta que se estabilizó. ¿Recuerdas cuando nos escondíamos en el closet de suministros durante los descansos? Dijo de repente. Tú cosías las costuras rotas y yo te decía que me iba a fugar a Cancún, a cantar en un bar. Sonreí por primera vez ese día. Nunca lo hiciste. No, dijo. Pero tú hiciste algo mejor. Construiste una vida. Ahora es hora de construir otra. Las palabras se asentaron en mí silenciosas, pero firmes. Durante años había dado todo dinero, trabajo, paciencia, creyendo que quedarme era amor. La voz de Regina me recordó que irme también podía ser amor, solo hacia mí misma. Salimos de la cafetería juntas. Me acompañó a la parada de camiones, su mano cálida en mi brazo. Mañana por la mañana, dijo, estaré ahí a las 6. Trae solo lo que importa. Deja el resto. Esa noche, de vuelta en mi pequeña habitación, abrí mi closet y saqué la maleta vieja que no había usado desde la boda de Valeria. El cierre se atascó por un momento, rígido por el desuso. Luego cedió con un suspiro. Comencé a doblar mi ropa lentamente, 2 blusas, un cardigan, la foto enmarcada de mi madre, el cuaderno amarillo del cajón de la cocina. Cuando todo estuvo empacado, me senté en el borde de la cama, la maleta a mis pies. A través de la pared delgada escuché el leve murmullo de risas desde arriba. Esperé a que el sonido se desvaneciera. Luego apagué la luz. Por primera vez en 18 años me permití imaginar la mañana no como repetición, sino como escape. La casa aún estaba oscura cuando abrí los ojos. Por un momento me quedé escuchando el zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj de pared, la respiración tenue de una casa aún dormida. Eran las 4:30 de la mañana. Mi alarma ni siquiera había sonado. No la necesitaba. Mi cuerpo sabía que este era el día. Me vestí en silencio, poniéndome el mismo cardigan que había usado en demasiadas mañanas cansadas. Mi maleta pequeña esperaba junto a la puerta cerrada y lista. La más grande estaba a su lado, con el asa envuelta en cuerda porque el broche se había roto años atrás. Me moví lentamente por las de habitación, revisando cajones que ya había vaciado, tocando el tocador una última vez. Era extraño cómo dejar un lugar hacía que cada cosa ordinaria pareciera un recuerdo. En la encimera de la cocina dejé una hoja doblada y un juego de llaves atadas con un listón rojo. La nota era corta, escrita con mi letra cuidadosa y uniforme. Valeria, no puedo vivir donde solo soy una cartera. Por favor, no me busques. Mamá, la marca de la pluma bajo mamá se corrió ligeramente donde mi mano había temblado.
Presioné mi palma contra la nota para estabilizarla. Luego retrocedí. El reloj sobre la despensa marcaba las 4:50. El amanecer aún se escondía detrás de los árboles de jazmín afuera. Tomé mi abrigo del perchero y me puse los zapatos. El aire era fresco y cargado de sal del río. Al abrir la puerta principal dio su pequeño crujido habitual, un sonido que alguna vez me pareció reconfortante. Me detuve en el porche esperando casi escuchar pasos desde arriba. Pero la casa permaneció en silencio. Cuando salí, la luz temprana rozaba el camino en tonos de gris. Mi chofer de rideshare, un joven con chaqueta azul marino, esperaba con el motor encendido. Se asomó por la ventana cuando me vio. «Señora Torres, ¿sí?», dije, y él salió a ayudar con las maletas. «¿A dónde calle 60?», dije. «Cerca del centro histórico». Asintió y cargó las maletas en la cajuela. Mientras nos alejábamos, me giré para mirar la casa por última vez. Sus persianas blancas y setos bien recortados brillaban débilmente en la luz del amanecer. Parecía pacífica, casi inocente. Nadie adivinaría lo pequeña que me había sentido dentro. La carretera se desplegó detrás de nosotros, larga y vacía. Vi la ciudad despertar a través de la ventana del coche. Los faroles apagándose uno por uno, corredores, apareciendo en las aceras, la primera cafetería, abriendo su puerta. Mi garganta dolía no de miedo, sino de una incredulidad silenciosa de que realmente lo estaba haciendo. El edificio de Regina estaba al final de una calle estrecha, bordeada de casas de ladrillo viejo y robles cubiertos de musgo. Cuando el coche se detuvo, ella ya esperaba en la entrada con su bata y pantuflas sosteniendo 2 tazas humeantes. «¿Lo lograste?», dijo tomando una de las maletas del conductor. «Sí», dije, aunque las palabras salieron más suaves de lo que quería. Dentro su departamento olía ligeramente a canela y jabón. El sofá ya estaba preparado con sábanas frescas y una colcha doblada. Puso una taza en la mesa junto a él. «Toma», dijo. «Necesitas algo caliente». Me senté envolviendo ambas manos alrededor de la taza. Mi corazón seguía acelerado como antes del día de pago en la fábrica. Alivio y miedo en partes iguales. Por primera vez en 18 años nadie esperaba que cocinara, limpiara o me disculpara. Estaba en un espacio que no me pedía nada. Regina me observó en silencio por un momento. Luego sonrió. «Eres libre, Amalia». Las palabras flotaron entre nosotras, más pesadas que el aire, pero más ligeras que cualquier cosa que hubiera cargado antes. Afuera el cielo sobre Mérida se sonrojó con el primer rosa pálido de la mañana. Tomé un sorbo de café. Era fuerte, amargo y limpio como la libertad. 3 días después de dejar la casa de Valeria, desperté antes del amanecer, en el departamento de Regina, con el aroma del café ya flotando desde la cocina. Ella estaba en la estufa con su bata tarareando suavemente. Cuando me vio sonrió como solo lo hacen las amigas de siempre, sin esfuerzo, sin lástima. «Hoy es el día», dijo deslizando una taza hacia mí. «Vamos a encontrarte un lugar donde nadie te diga cuándo respirar». A las 9 estábamos en la pequeña oficina de una agente inmobiliaria llamada Lidia Vargas. Era amable, eficiente y olía ligeramente a lilas. «Empecemos con algo manejable», dijo, hojeando su carpeta. «Departamentos de 2 recámaras en planta baja, si es posible, dentro de tu presupuesto». El primer departamento era un espacio oscuro sobre un taller de reparaciones. Las ventanas daban a una pared de ladrillo y el aire olía ligeramente a aceite y moho. Intenté imaginar mi vida allí, mi tetera en la estufa, mis libros en los estantes, pero el silencio era pesado y cansado. El segundo era más luminoso pero estrecho, con pisos que se inclinaban lo suficiente para incomodarme. Regina caminó por el pasillo 2 veces probando las tablas bajo sus zapatos. «Rodarías de la cama a la cocina sin intentarlo», dijo, y ambas reímos. El tercero era alegre, pero lejos de cualquier ruta de camión. Vi a una madre joven guiando a sus hijos por el estacionamiento, sus brazos llenos de bolsas de supermercado, y supe que no quería ese tipo de aislamiento. Cuando llegamos a la 4ª dirección, la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse.
Lidia estacionó frente a un edificio de ladrillo rojo cubierto de enredaderas, su porche sombreado por un enorme roble. Al otro lado de la calle el Parque de Santiago se extendía amplio y verde, la fuente brillando entre los árboles. El departamento en sí era pequeño, apenas 60 metros cuadrados, pero lleno de luz. La luz del sol entraba por las altas ventanas y se posaba suavemente en los pisos de madera. La cocina era modesta, los mostradores limpios y simples. Solo había una recámara, pero las paredes eran claras e invitadoras del tipo que podían contener risas, sin eco de soledad. Me quedé junto a la ventana mirando las ramas balanceándose contra el cielo azul. Abajo un saxofón sonaba débilmente desde el parque. Por un largo momento no hablé. Regina, sí. Este se siente como tú. Lidia sintió. El precio es de 3 millones de pesos. El dueño se jubila y se muda al norte, así que está listado por debajo del mercado. El mantenimiento es de 5.000 pesos al mes. Está disponible de inmediato. 3 millones. Tenía más que eso. Suficiente para comprarlo de contado y aún tener algo para los años venideros. Pero había aprendido a no confiar en las apariencias, ni siquiera en las esperanzadoras. Necesitaré que mi abogada revise todo primero. Dije. Por supuesto, respondió Lidia sonriendo con aprobación. Esa noche de vuelta en casa de Regina llamé a Daniela. Revisó el listado y la escritura asegurándose de que no hubiera deudas ni gravámenes ocultos. Está limpio, dijo a la mañana siguiente. Si se siente bien, tómalo. Te lo has ganado. A mediodía me reuní con Lidia de nuevo y firmé los papeles. Mi mano no tembló esta vez. Escribí el cheque de depósito, 300.000 pesos, lentamente, con claridad, y se lo entregué. Lidia me estrechó la mano con ambas suyas. Felicidades, señora Torres. Bienvenidas a casa. Regina y yo celebramos esa noche con una sopa sencilla y pan tostado. Nos sentamos cerca de su ventana mirando las luces de la ciudad. Mañana empezaremos a planear tu mudanza, dijo, pero apenas la escuché. Mis párpados se volvían pesados, el tipo de cansancio que no viene del trabajo, sino de la liberación. Cuando finalmente me acosté en su sofá, me dormí en minutos, sin pensamientos inquietos, sin palabras duras, resonando en las paredes. Solo el zumbido tranquilo de la ciudad y la promesa de un espacio que pronto sería mío. Por primera vez en casi 20 años dormí sin miedo a que me despertaran. Al tercer día en el departamento de Regina, la paz comenzó a sentarse como polvo suave, sin peso desconocida. Estaba a medio doblar un juego de sábanas limpias cuando mi teléfono empezó a vibrar en la mesa de centro. 1, 2, luego otra vez en un ritmo implacable. Supe quién era antes de mirar. El primer mensaje decía: «Mamá, ¿dónde estás?» Despertamos y ya no estabas. El segundo llegó segundos después. «Por favor, esto no es gracioso. Cristina está deshecha. Luego pudiste al menos decirme que te ibas. Estábamos muy preocupados». Miré la pantalla, la luz parpadeando contra mi palma. Los mensajes seguían llegando. «Esto es infantil, mamá. No puedes huir por una discusión. Esteban dejó el trabajo para buscarte. Llamamos a la policía. Dijeron que los adultos pueden irse, pero no te conocen como nosotros. Me estás asustando. Por favor, vuelve a casa». Dejé el teléfono boca abajo en la mesa. Regina miró desde su silla con su tejido en el regazo, las agujas tintineando suavemente. «No tienes que responder», dijo. «Lo sé. Pero el silencio tiene su propio peso. Presiona pidiendo sonido». Para el mediodía los mensajes cambiaron. «No puedo creer que me hagas esto. Después de todo lo que hemos hecho por ti, así nos agradeces. Los amigos de Cristina están haciendo preguntas. Nos estás avergonzando. Me debes al menos una explicación». Cada uno caía como un pequeño golpe en un moretón. No lo bastante fuerte para herir, solo para recordarme que estaba ahí. Cerca de las 2 el tono cambió de nuevo. «Mamá, ¿estás bien, por favor?» Lo siento si dije cosas que no debía. No quise. Una pausa. Luego: «Te quiero. Por favor, vuelve».
Me senté juntando las manos. Ahí estaba el ritmo familiar, el cambio de culpa a preocupación, a cariño, un patrón tan viejo que podía recitarlo sin leer. Durante años lo había confundido con amor. Pero el amor no se sentía como caminar sobre vidrio. Regina dejó su tejido y se sentó a mi lado. «Puedes responder si quieres», dijo con suavidad. «Pero hazlo en tus términos». Asentí, desbloqueé el teléfono y abrí un nuevo mensaje. El cursor parpadeaba como un aliento contenido. Pensé en cada palabra que podría escribir, cada defensa, cada explicación, pero todas sonaban como disculpas que ya no debía. Así que escribí solo una frase. «Esto no es castigo, es protección». La leí 2 veces antes de enviarla. La confirmación de entrega apareció pequeña y final. Luego apagué el teléfono y lo guardé en el cajón de la mesa de centro. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba lleno de aliento, de espacio, de tiempo que no le debía tés a nadie. Regina sirvió té para ambas y no dijo nada. Nos sentamos juntas junto a la ventana viendo la luz de la tarde derramarse sobre el roble afuera. En alguna parte de la calle un niño reía. Un camión rugía al pasar. La vida continuaba paciente e indiferente. Esa noche no soñé con discusiones ni puertas azotadas, sino con el viento moviéndose entre las ramas. Cuando desperté, la habitación estaba quieta. Mi teléfono permanecía en silencio en su cajón, una cosa pequeña y oscura, que ya no dictaba mi día. Me levanté, abrí la ventana y dejé entrar el aire de la mañana. Olía ligeramente a sal y jazmín. Por una vez el silencio no era algo de lo que escapar, sino algo que conservar. Era casi el atardecer cuando llegó el golpe. Regina y yo terminábamos la cena sopa de lentejas y pan tostado, cuando el sonido sacudió la puerta como un puñado de impaciencia. Ella me miró, una ceja levantada. No le había dicho a nadie mi nueva dirección. El golpe vino de nuevo más fuerte. Cuando abrí la puerta, Valeria estaba allí, el cabello desordenado, el rostro surcado de rímel. Su respiración era corta y detrás del brillo de las lágrimas, sus ojos destellaban con algo más cercano a la ira que al dolor. Mamá dijo: «Gracias a Dios. Llevo días llamando. ¿Por qué no contestaste?» Me hice a un lado en silencio, invitándole a casa a pasar. Ella dudó antes de cruzar el umbral, escaneando el pequeño departamento, como si fuera la casa de una extraña, lo cual para ella lo era. Regina se levantó de la mesa limpiándose las manos con una servilleta. «Tú debes ser Valeria», dijo con calma. «Soy Regina. Trabajamos juntas hace años». Valeria apenas asintió. «Entonces aquí es donde te has estado escondiendo», me preguntó con la voz temblorosa. «Dejaste una nota como si huyeras de una escena del crimen». «Me fui porque necesitaba paz», dije. «¿Paz?», soltó una risa amarga. «Desapareciste. ¿Tienes idea de lo que dice la gente? Cristina les dijo a todos que tuviste un colapso. Esteban piensa que perdiste la cabeza. Y ahora soy yo quien intenta explicarlo todo». La mirada de Regina se endureció, pero no dijo nada. Junté las manos frente a mí, sintiendo la firmeza que había aprendido a sostener. «No le debo explicaciones a nadie», dije. La expresión de Valeria vaciló, primero dolor, luego cálculo. Dio un paso más cerca. «Está bien», dijo en voz baja. «Entonces solo dime una cosa». Su voz se suavizó, dulce como jarabe, pero temblando debajo. «¿Cuánto dinero te queda?». La pregunta flotó en el aire como humo. No hablé. Las palabras me tomaron por sorpresa, aunque tal vez no deberían haberlo hecho. «Valeria», dijo Regina, moviéndose para pararse a mi lado. «Esa no es una pregunta apropiada». Valeria se giró hacia ella. «Esto es entre mi madre y yo». Regina no se movió. «Dejó de ser entre ustedes dos cuando trataste su cuenta bancaria como un fondo familiar». La boca de Valeria se tensó. «No sabes nada de nuestra familia». «Sé lo suficiente», dijo Regina suavemente. La voz de Valeria se alzó. «Estás llenándole la cabeza de tonterías a abogados, cuentas nuevas, lo que sea que la hayas convencido de hacer. La estás haciendo paranoica». «No estoy paranoica», dije. «Estoy despierta».
Valeria me miró entonces, realmente me miró, y algo frío brilló detrás de sus ojos. Entonces eso es todo. Vas a quedarte aquí sentada dejando que extraños te digan qué hacer. Te han manipulado, mamá. Eres demasiado mayor para todo esto. Regina dio un paso adelante antes de que pudiera responder. No es demasiado mayor, dijo. Solo está finalmente libre. La voz de Valeria se quebró en un grito. ¿Libre? ¿De qué de mí? De tu hija que te acogió cuando nadie más lo hizo. No me acogiste, dije en voz baja. Te hiciste cargo. Su rostro se torció mitad dolor, mitad incredulidad. No puedo creer que me hagas esto. Regina dio un paso más hacia la puerta. Es hora de que te vayas, Valeria. Valeria se giró hacia mí de nuevo, su voz temblando. Estás eligiendo a ellos sobre mí. Estoy eligiéndome a mí misma, dije. Por un largo segundo solo nos quedamos allí. Luego tomó su bolso, murmuró algo que no entendí y pasó junto a Regina. La puerta se cerró con tal fuerza que el marco tembló. El departamento quedó en silencio, salvo por el leve tintineo de los platos en el fregadero. Me quedé de pie mirando la puerta por la que acababa de salir. Mi cuerpo temblaba no de tristeza, sino por la pura finalidad de todo. Regina se acercó y puso una mano en mi hombro. «Déjalo ir», dijo suavemente. Asentí, pero las lágrimas vinieron de todos modos silenciosas, sin prisa, no por pérdida, sino por reconocimiento. Por primera vez, entendí que el puente entre nosotras no se quemó esa noche. Había estado ardiendo durante años. Esa noche solo dejé de fingir que aún podía sostenerse. La mañana de la firma llegó con una calma que parecía ensayada, como si el mundo hubiera decidido contener el aliento por mí. Regina manejó mientras yo iba en silencio, en el asiento del copiloto, aferrando una carpeta de cuero que contenía cada papel que había reunido durante meses, pruebas de fondos, identificación, la notificación oficial de independencia que Daniela había redactado. A través del parabrisas, la ciudad se desplegaba en una luz dorada suave. Podía escuchar el sonido del río, a lo lejos, constante y seguro. En la oficina del notario, Daniela ya estaba esperando. Se levantó al verme y me saludó con la misma gracia medida que había mostrado desde nuestro primer encuentro. «Es un buen día, señora Torres», dijo. «¿Está lista?» «Sí», respondí. Nos sentamos alrededor de una mesa larga de madera pulida, hasta brillar como espejo. El notario, un hombre digno en sus 60, llamado señor Mendoza, extendió los documentos con precisión practicada. Su pluma brillaba bajo la luz del techo. «Esta es la escritura final para la propiedad en la calle 60», dijo. «Una vez firmada la propiedad, pasa completamente a usted». Mi corazón dio un latido pesado y constante. Alcancé la pluma a su peso ahora familiar. Antes de que pudiera tocar el papel, el sonido de pasos apresurados resonó por el pasillo. La puerta se abrió de golpe. Valeria estaba en el umbral con el pecho agitado. Cristina justo detrás de ella, su perfume llegando antes que sus palabras. «Mamá», dijo. Valeria con la voz temblorosa. «Por favor, no hagas esto». Daniela se enderezó, su expresión tranquila pero alerta. «Lo siento, esta es una cita privada». Cristina la ignoró. «Solo queremos un momento con ella. Un momento familiar». El señor Mendoza dudó sus ojos buscando mi dirección. Asentí una vez. «Déjalas hablar», dije suavemente. Valeria se acercó, su voz subiendo con urgencia. «Mamá, podemos arreglar esto. No tienes que tirar todo por la borda. Vuelve a casa. Hablaremos las cosas». La miré, la hija que había cargado, amado, perdonado, más veces de las que ella sabría. «Valeria», dije. «No tiré nada. Estoy firmando por lo que es mío». Cristina dio un paso adelante, su compostura quebrándose. «Ese dinero debería haberse quedado en la familia», espetó. «Eres mayor. No necesitas una casa nueva ni papeles nuevos. Nos necesitas a nosotras». Daniela habló antes que yo. «Las finanzas de la señora Torres son suyas. No tienen derecho a ninguna de ellas». El rostro de Cristina enrojeció. «Derecho. Vivió con nosotras. Comió nuestra comida.
Usó nuestra casa. Me volví hacia ella. Mi voz era tranquila, pero cada palabra parecía tallada en piedra. Y pagué por cada bocado, cada cuenta, cada pared de esa casa. Pagué con mi pensión mis ahorros y mi silencio. Lo menos que puedo hacer ahora es pagar por mi libertad. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas. «Está rompiendo a esta familia», dijo. No dije en voz baja. «Solo estoy saliendo de su sombra». Cristina soltó un bufido y se dio la vuelta. Valeria se quedó quieta, sus manos retorciéndose, su voz suavizándose. «Por favor, mamá, no hagas esto. Podemos empezar de nuevo». Sostuve su mirada y por un momento vi a la niña que solía ser la que se aferraba a mi mano camino a casa desde la escuela, la que susurraba. «No me dejes nunca, mamá». «Ya empecé de nuevo», dije. Me senté, destapé la pluma y firmé mi nombre, Amalia Torres, en cada página. El sonido del plumín contra el papel era pequeño, deliberado final. Daniela puso su firma como testigo, y el señor Mendoza colocó su sello con un clic nítido que pareció resonar en la sala. Cuando terminó el señor Mendoza, deslizó un pequeño sobre hacia mí. «Estas son sus llaves», dijo. «Felicidades, señora Torres». Las tomé en mi mano. Se sentían frías y sólidas, más pesadas de lo que esperaba. Cristina soltó un sonido que era mitad risa, mitad incredulidad. «¿Crees que un juego de llaves te hará completa?» No dije. «Pero el respeto sí. Y esa es la única herencia que vale la pena dejar». Valeria abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Me miró realmente, me miró, y por un instante su ira vaciló en algo crudo e incierto. Luego se dio la vuelta siguiendo a Cristina fuera de la puerta. Cuando se fueron exhalé por primera vez, en lo que parecieron horas. Daniela puso una mano firme en mi brazo. «Está hecho», dijo. Regina sonrió desde la puerta, sus ojos brillantes. «Bienvenida a casa, Amalia». Me puse de pie con las llaves apretadas en mi palma, el metal, presionando ligeramente contra mi piel. Mis manos temblaban no de miedo, no de duda, sino por el peso simple y abrumador de la libertad finalmente reclamada. 2 días después de la firma, desperté antes del amanecer con el silencio pálido que llega antes de que la ciudad despierte. Mi nuevo departamento aún olía ligeramente a pintura fresca y al dulzor tenue del cartón de las cajas sin abrir. Me senté en la pequeña mesa junto a la ventana, las llaves del lugar descansando, junto a una taza de té, sus bordes metálicos atrapando la luz temprana. El silencio era limpio, no vacío. Esperaba algo y me di cuenta de que esperaba mi próximo paso. Había reclamado mi hogar, sí, pero reclamar la paz era diferente a mantenerla. Tomé un cuaderno que Daniela me había dado en la oficina del notario, una cosa pequeña, encuadernada en cuero que me puso en las manos después de terminar el papeleo. «Escribe tus propias reglas ahora», había dicho. «Te has ganado ese derecho». Abrí la primera página y comencé a escribir. En la parte superior, con letras pulcras, titulé «La carta de límites». La primera línea salió con facilidad. «Visitas solo con cita previa». Durante años mi vida había funcionado con intrusiones. Un golpe sin aviso, una voz llamando desde el pasillo, una demanda disfrazada de favor. Había olvidado que podía elegir cuándo se abría la puerta. La siguiente regla requirió una respiración profunda antes de escribirla. Sin cuentas compartidas, sin facturas conjuntas, sin nombres prestados. No se trataba de codicia. Se trataba de aire financiero, que finalmente podía respirar sin el permiso de alguien más. Mi dinero ganado y ahorrado ya no sería un recurso familiar. Era mío para vivir, para planear, para cerrar los ojos, sabiendo que no desaparecería en la emergencia de alguien más. La tercera regla tomó más tiempo. Tomé un sorbo de té y miré las ramas del roble afuera de mi ventana. La luz del sol moteaba el suelo cálida y cambiante, y pensé en cada conversación que había terminado en culpa en lugar de comprensión. Finalmente escribí: «Las conversaciones terminan cuando la dignidad termina». Dejé descansar mi pluma. La frase brillaba silenciosamente en la página simple y final.
Cuando terminé, copié cada regla cuidadosamente en una hoja limpia y firmé mi nombre. Al final, Amalia Torres, la misma firma que había sellado la escritura de mi libertad. Más tarde, esa mañana llamé a la oficina de Daniela. «Quiero enviar una carta a través de ti», dije, «para mi hija». «Por supuesto», respondió. «¿Quieres que añada un reconocimiento legal?» No dije. «Solo prueba de entrega. Ella entenderá lo que significa». Sellé el documento en un sobre sencillo. En el frente, escribí el nombre y la dirección de Valeria con letra deliberada, clara y firme. Dentro añadí una breve nota. «Esto no es un muro. Es un mapa. Si quieres encontrarme, síguelo con respeto». Deslicé el sobre en otro dirigido a la oficina de Daniela y lo llevé al buzón de la esquina en la avenida Reforma. La ranura metálica se cerró con un sonido que me sorprendió, más pesado de lo que esperaba, más fuerte de lo que pretendía. Pero se sintió bien, como un cierre resonando en un espacio hueco. De vuelta en el departamento, me senté de nuevo en la mesa. El papel con la carta original estaba junto a mi taza, un poco arrugado por mis manos. Lo pegué en el tablero de corcho sobre mi escritorio, justo debajo de una pequeña foto de mi madre con su delantal de costura. Ella me había enseñado a enhebrar una aguja, a remendar un desgarro antes de que se ensanchara. La carta se sentía así, una puntada en la tela de mi nueva vida, algo destinado a sostener. A medida que la luz de la mañana subía, el departamento se volvía más cálido, lleno del leve zumbido de la ciudad, despertando abajo. Pensé en Valeria en algún lugar al otro lado de la ciudad. Tal vez sosteniendo ese sobre, tal vez aún demasiado enojada para abrirlo. No necesitaba saberlo. Lo que importaba era que las reglas existían escritas de mi puño y letra de pie silenciosamente entre el pasado y el futuro. Por primera vez en años no me sentí pequeña por poner límites. Me sentí anclada alta, firme. El mundo afuera podía girar, doblarse o enfurecerse, pero aquí dentro de estas pocas paredes limpias, finalmente había trazado las líneas, donde comenzaba el respeto, y la paz podía quedarse. Para el otoño, la casa Salazar ya no sonaba a risas. La cocina, donde Valeria solía llenar el aire con charlas, se había quedado en silencio, los mostradores vacíos, salvo por correos sin abrir y un jarrón vacío. Las discusiones comenzaron pequeñas sobre cuentas, la cena de quién era la culpa de que la casa ya no se sintiera hogar, pero se volvieron más agudas con cada semana que pasaba. Esteban llegaba a casa más tarde cada vez. Cuando lo hacía, traía las opiniones de Cristina como mandamientos. «Tu madre ha avergonzado a esta familia», decía Cristina, su voz crispada de indignación. Esteban repetía las palabras como si fueran hechos. «Necesita ayuda, Valeria». Deberías haberla detenido. Valeria intentó discutir al principio. Les decía que su madre estaba bien, que había comprado su propio departamento, que no era asunto de nadie. Pero el ceño de Cristina se profundizaba cada vez. Una mujer de su edad tomando decisiones así sola es imprudente. Esteban dejó de defenderla después de eso. Comenzó a pasar más tiempo con su madre, menos con su esposa. Valeria empezó a notar el silencio en las noches, los platos de cena ausentes, las llamadas tomadas en el camino de entrada. Fue en ese silencio creciente que algo comenzó a deshacerse. Por primera vez Valeria miró alrededor de su propia casa y la vio como debió haberla visto su madre, impecable, pulida, hermosa y asfixiante. Una noche se encontró parada en la antigua habitación de su madre. La puerta crujió como siempre lo había hecho. El aire aún llevaba un leve rastro de lavanda de los saquitos que Amalia guardaba en los cajones. La cama estrecha estaba perfectamente tendida, intacta desde la mañana en que su madre se fue. Un hilo suelto colgaba de la manta, una curva de lana roja. Valeria lo trazó con la punta del dedo y sintió algo en su pecho apretarse. Se sentó en el borde de la cama y recordó la voz de su madre, años atrás, gentil pero cansada, siempre diciendo: «Está bien», siempre disculpándose antes de saber por qué. Valeria se había dicho que a su madre no le importaba ayudar, que la hacía feliz contribuir.
Ahora en la habitación vacía las palabras sabían amargas. La semana siguiente, Esteban se mudó al anexo de Cristina. Dijo que era temporal. Ella sabía que no. Valeria intentó mantenerse ocupada. Iba al trabajo, regresaba a casa, recalentaba comidas para una. Pero por las noches, el silencio la presionaba como algo vivo. Comenzó a despertar al amanecer mirando su reflejo en el espejo del baño, viendo los rasgos de su madre, mirándola de vuelta, ojos cansados, la misma línea obstinada de la boca. Un jueves por la mañana llamó a una oficina de consejería en el centro. La recepcionista le ofreció una cita esa misma tarde. La terapeuta se llamaba doctora Naomi Flores, una mujer en sus 50 con manos suaves y una voz que invitaba a Lecas a la honestidad. Durante los primeros 10 minutos, Valeria intentó explicarlo todo. Su esposo, su madre, el dinero, la casa. Pero las palabras se enredaron hasta que la doctora Flores dijo suavemente: «No tienes que defenderte aquí. Solo dime cuándo empezó a sentirse pesado». Valeria miró al suelo. Cuando mi madre se fue, dijo. Ahí se sintió más pesado. No porque se fuera, sino porque no podía decir si estaba enojada o avergonzada. La doctora Flores asintió. Ambas cosas pueden ser ciertas. A veces el enojo es solo culpa disfrazada. Las sesiones siguientes pelaron capas que Valeria no sabía que estaban allí. Habló de las correcciones constantes de Cristina, su control suave, vestido de cuidado. De cómo creció creyendo que el amor significaba autoridad. Del día en la joyería cuando la tarjeta fue rechazada y la mirada en el rostro de su madre. Después calma imperturbable, libre. Pensé que fue cruel por irse, dijo Valeria una vez, con lágrimas acumulándose. Ahora pienso que fue valiente. La doctora Flores no dijo nada, solo le pasó un pañuelo. En las semanas siguientes, Valeria comenzó a cambiar pequeñas cosas. Dejó de reenviar el correo de su madre sin leer el remitente. Empezó a caminar en el Parque de Santiago los domingos, pasando por la calle donde estaba el departamento de su madre. Nunca subió, no todavía, pero siempre reducía el paso cerca del edificio. Cada vez miraba hacia las ventanas enmarcadas por el roble y pensaba en la mujer que vivía allí, no una dependiente, no una carga, sino una sobreviviente, que finalmente había escrito sus propias reglas. Y por primera vez en años, Valeria susurró en voz alta. Lo siento, aunque no había nadie para escucharlo más que el viento. Era una mañana clara de sábado cuando escuché el golpe. 3 toques suaves, vacilantes, pero deliberados. Conocía ese ritmo antes de siquiera abrir la puerta. Valeria estaba allí con las manos apretadas alrededor de un sobre manila. Su rostro se veía diferente, cansado, pero no por vanidad o orgullo. Era el tipo de cansancio que viene después de la tormenta, cuando no queda nada que defender. «Hola, mamá», dijo en voz baja. Me hice a un lado y ella entró. El departamento olía ligeramente a bergamota y aire fresco. El roble afuera se mecía suavemente en la ventana, sus ramas atrapando la luz. Miró alrededor observando la pequeña sala, las fotos enmarcadas, la mesa pulcra junto a la ventana. «Es hermoso», murmuró. «Se siente como tú». «Gracias», dije. «¿Té?» Él asintió y llené la tetera, el silbido familiar rompiendo pronto el silencio. Nos sentamos en la pequeña mesa con tazas disparejas, la mía azul, la suya blanca, con una pequeña muesca en el borde. Casi la había tirado la semana anterior, pero algo me hizo conservarla. Por un rato ninguna me habló. El silencio ya no era cortante. Tenía espacio para respirar, para pensar, para algo parecido a la paz. Valeria puso el sobre en la mesa y lo deslizó hacia mí. «Esto es de Daniela», dijo. «Es un plan de pago, por el dinero de la casa en Tizimin. No puedo pagarlo todo de una vez, pero quiero empezar». Miré el sobre, pero no lo toqué. «No tienes que hacer eso». «Sí, tengo que hacerlo», dijo rápido. «No porque lo pediste, porque se lo debo a ti y a mí misma. Necesito dejar de fingir que las cosas fueron justas». Sus manos temblaron ligeramente mientras las envolvía,
alrededor de su taza. El vapor subía entre nosotras suave y rizado. Hablé con la doctora Flores, continuó. La veo cada semana. Dice que la culpa puede ser útil si la conviertes en cambio. Suena como un buen consejo, dije. Valeria dio una leve sonrisa. Lo es. También dijo que aprendí el control viendo a Cristina. Lo llamó comportamiento heredado. Dijo que es como un idioma, lo hablas hasta que te das cuenta de que está lastimando a Sykes a alguien. Removí mi té lentamente dejando que el azúcar se disolviera. Se necesita valor para verlo. No tenía valor antes, dijo. Pensé que cuidarte significaba controlarte. Pensé que el dinero era prueba de amor. Y cuando te fuiste me sentí abandonada. Pero ahora entiendo que no me dejaste. Me estabas enseñando algo que me negaba a aprender. El calor de la tetera permanecía en la habitación. Miré sus manos ya no adornadas con joyas brillantes, ni uñas perfectamente pulidas. Solo manos aún jóvenes, pero ahora marcadas por la comprensión. «¿Leí tu carta?», dijo de repente. Daniela me dio una copia. Visitas con cita, sin cuentas compartidas. Las conversaciones terminan cuando la dignidad termina. Sonó duro al principio, pero luego me di cuenta de que es justo. Es un mapa, dije. No un muro. Lo sé, dijo, y me gustaría seguirlo, si me dejas. Por un largo momento solo nos quedamos allí, el zumbido de la ciudad tenue, a través de la ventana. Abajo un violinista tocaba en el parque, las notas flotando hacia arriba como pájaros. Valeria metió la mano en su bolso y sacó una hoja doblada. Esto no es de Daniela. Es mío. La deslizó por la mesa. La desdoblé con cuidado. La letra era pulcra, casi cautelosa. Regla. 1. Respetaré tu espacio. Regla. 2. Nunca preguntaré por tus finanzas. Regla. 3. Llamaré antes de visitar. Regla. 4. Escucharé antes de hablar. Al final había escrito: quiero aprender a pararme por mi cuenta también. Las palabras se emborronaron ligeramente ante mis ojos. Dejé el papel y alcancé su mano. Estaba cálida, temblorosa, real. Nos quedamos así por un largo rato sin discursos, sin disculpas ensayadas o exigidas. El té se enfrió, la mañana se alargó, y por primera vez en muchos años, el silencio no nos dividió. Nos conectó suavemente sin expectativas. Cuando Valeria finalmente se levantó para irse, miró una vez más a la ventana y sonrió. «Haré una cita la próxima vez», dijo. Asentí, y cuando la puerta se cerró detrás de ella, miré el sobre que aún estaba en la mesa. No lo abrí. El gesto ya había sido suficiente. Afuera el viento se movía entre las ramas del roble como un aliento en un corazón firme. Por primera vez, sentí que los nuestros finalmente latían al mismo ritmo, separados, pero vivos. Pasó un año completo marcado no por la distancia, sino por la reconstrucción. El departamento en la calle 60 se había convertido en más que un refugio. Era una base. La luz de la mañana aún se filtraba por las mismas ramas de roble plateadas con musgo. Pero todo lo demás a mi alrededor había crecido silenciosamente con firmeza, como si el tiempo mismo hubiera decidido convertirse en compañero en lugar de enemigo. El volante en mi mesa de cocina decía: «Taller». El libro abierto. Independencia financiera para mujeres mayores de 60. El nombre fue idea de Regina. Siempre dijiste que la paz comienza con el papeleo. Me había recordado. Ahora haz de eso tu misión. Y lo hice. El Centro de Mujeres de Mérida me ofreció una pequeña sala en el segundo piso. 3 mesas plegables, 12 sillas, una pizarra que chirriaba si presionaba demasiado. Era más que suficiente. La voz corrió lentamente, luego rápido, como suelen hacerlo las cosas útiles. Para la 3ª semana cada asiento estaba ocupado. Esa mañana, mientras organizaba pilas de cuadernos y plumas, Regina entró con una bandeja de postres de limón. Su cabello estaba recogido con un broche plateado, su sonrisa tan familiar como el consuelo mismo. «Eres un éxito», dijo. «Incluso hay una lista de espera». Reí suavemente. ¿Quién hubiera pensado que enseñar a mujeres mayores sobre intereses compuestos sería popular?
Porque no se trata de números, dijo. Se trata de recuperar el control. La puerta se abrió de nuevo, y por un momento, el sonido del tráfico de la avenida Reforma se coló con el aroma a jazmín. Valeria entró en silencio, cargando una caja de folders. Había llamado 2 meses antes para preguntar si podía ser voluntaria, sin disculpas, sin gestos grandiosos, solo una oferta simple de ayuda. Ahora me sonrió calmada, segura de su lugar. Traje los formularios de inscripción, dijo, y revisé el saldo de la cuenta del programa. Las donaciones cubrieron el alquiler del próximo trimestre. Buen trabajo, dije, y lo dije en serio. Las mujeres comenzaron a llegar, una docena de rostros marcados por años de trabajo y aprendizaje, cada una con su propia historia de cuentas perdidas, testamentos olvidados o ahorros tragados por las decisiones de alguien más. Repasamos lo básico. Pensiones, poderes notariales, cómo leer un contrato de préstamo sin ser devorada por la letra pequeña. Cuando les dije que la autosuficiencia no es egoísmo, las cabezas asintieron por toda la sala. En la parte trasera, Regina observaba en silencio sus ojos cálidos. Valeria tomaba notas haciendo preguntas que mostraban que no solo memorizaba, escuchaba. De vez en cuando nuestras miradas se cruzaban, y en esos momentos no había nada más que reparar. Solo avanzar. Cuando terminó la sesión, las mujeres se quedaron charlando, comparando notas, prometiendo traer amigas la próxima vez. Cuando la última se fue, Regina recogió las tazas, mientras Valeria borraba la pizarra. Me quedé junto a la ventana viendo la luz del sol deslizarse a través del velo de musgo afuera. ¿Alguna vez lo extrañas?, preguntó Regina de repente. La vida pasada, la casa, la rutina. Sonreí. A veces. Pero solo como podrías extrañar una canción que ya no va con tu voz. Valeria levantó la vista de la pizarra. Solía pensar que la paz significaba silencio. Dijo, ahora pienso que significa trabajo constante. Tienes razón. Dije. Dudó, luego añadió. Abriré mi propia cuenta la próxima semana. Sin nombres conjuntos. Solo yo. Regina sonrió. Ya era hora. Cuando se fueron, la sala quedó vacía otra vez, salvo por el olor a limón y tiza. Reuní los papeles sobrantes en una pila ordenada. Los deslicé en una carpeta etiquetada «Próxima sesión» y apagué las luces. De vuelta en casa caía el crepúsculo. Me detuve fuera de la puerta de mi departamento, donde una pequeña placa de latón brillaba contra la madera pintada. Las palabras grabadas decían «Entrar con respeto». Pasé los dedos sobre el metal antes de abrir la puerta. Dentro el silencio me dio la bienvenida, no hueco, sino ganado. Me serví una taza de té, me senté cerca de la ventana y vi la luz suave tejerse entre el musgo colgante como hilos de oro. La paz había aprendido, no era rendición, era mantenimiento. Era mantener tus cuentas equilibradas, tus límites, trazados, tu corazón abierto pero protegido. Y mientras la noche se profundizaba en calma, entendí que por primera vez en mi vida no era la guardiana de nadie. Finalmente me estaba cuidando a mí misma.